Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video más de Número F. En esta ocasión les voy a hablar sobre el triángulo de la exposición. ¿Qué es el triángulo de la exposición y qué es la exposición? La exposición prácticamente es la cantidad de luz que tiene una fotografía, que tiene una toma, la cantidad de luz que recibe el sensor de su cámara y que obviamente se transforma en la imagen que ustedes van a ver. Hay tres tipos de exposición: la exposición correcta, que es la cantidad de luz adecuada, la cantidad de luz que nosotros estamos percibiendo con nuestros ojos y obviamente vamos a captar con el lente de nuestra cámara. Y también existe la subexposición, que es prácticamente una foto oscurecida que recibe muy poca luz, entonces se ve oscura. Ojo, eso no quiere decir que haya poca luz en el ambiente. Se refiere a que el triángulo de la exposición, la configuración que tenemos en nuestra cámara, está recibiendo muy poca luz con los valores que le estamos dando a nuestra cámara. Y la otra es la sobreexposición. Tenemos demasiada luz en nuestra toma. La fotografía sale quemada. Bueno, ¿cuáles son los tres factores que van a influir en la exposición y cómo van a influir también cada uno de estos factores en nuestra imagen, dependiendo de la configuración que hagamos? Son tres: es el ISO, la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. Vamos a hablar primero de la velocidad de obturación. La velocidad de obturación está muy sencilla. La velocidad de obturación no es más que la captura de movimiento. Mientras más lento cierre y abra la persiana de nuestra cámara, que es el obturador, más movimiento va a percibir. Por lo cual, por ejemplo, en estos ejemplos que saqué para ustedes, estoy tratando de hacer congelamiento de agua o captura de movimiento de agua. Entonces, en las primeras imágenes donde dejé la velocidad de obturación mucho más tiempo, que puede ser hasta 30 segundos, 6 segundos, medio segundo, 1 segundo, hasta décimas de segundo, que es de 1 sobre 200, 1 sobre 500, 1 sobre 2400, 1 sobre 4000, y hay cámaras que llegan hasta 1 sobre 16000. Mientras más lento cierra y abre el obturador, más movimiento va a captar nuestra cámara. Entonces, con estas velocidades de obturación vamos a poder hacer el efecto seda en el agua, vamos a poder captar los haz de las luces que dejan los carros. Obviamente, también va a influir mucho en donde tengamos la cámara. Si tenemos velocidades de obturación muy lentas y la tenemos con la mano, va a captar todos los movimientos, entonces va a haber mucho desenfoque. Generalmente, las velocidades de obturación lentas se ocupan para fotografía nocturna o también para fotografía con tripié, para poder hacer efectos de movimiento, para hacer este tipo, por ejemplo, no sé si han visto las fotografías nocturnas donde escriben con luz, haces que el obturador cierre muy lento y entonces puede captar todo este movimiento con las luces y demás. Y las velocidades de obturación muy rápidas son para congelar el movimiento. Mientras más rápido cierre el diafragma, se va a congelar completamente el movimiento. Congelar autos, congelar aves, que se vea prácticamente todo nítido en la escena. ¿Qué es lo que va a pasar de acuerdo a la apertura o a la velocidad de obturación? La velocidad de obturación más lenta va a permitir mucho más paso de luz. Por eso mismo sirve para fotografía nocturna. Las velocidades de obturación mucho más rápidas, rapidísimas, va a permitir muy poco entrada de luz. Por lo cual, una de estas dos vamos a tener que modificar dependiendo del efecto que queramos dar. Si queremos congelar movimiento, vamos a tener que tener mucha fuente de luz y compensar la exposición con nuestros otros dos valores, que viene siendo la apertura del diafragma y el ISO. Entonces, una vez que tengamos el primero ya configurado, vamos a poder jugar con los otros dos. Entonces, si decidimos que queremos congelar movimiento, pues bueno, vamos a tener que ganar exposición o vamos a tener que ganar luz con los otros dos factores. Con los otros dos factores, sensibilidad ISO y con apertura del diafragma. Ahora vamos, ¿qué es la apertura del diafragma? La apertura del diafragma es el llamado número F que van a poder encontrar en todas sus cámaras. Este lo va a definir el objetivo o el lente que ustedes tengan en sus cámaras. En mi caso, que tengo un lente de kit ahorita, es un 18-55 y todos los lentes traen una nomenclatura alrededor o en los lados y demás, el cual te dice la profundidad de campo, que en este caso es un lente zoom 18-55 milímetros, y además les dice la apertura del diafragma
En este caso es de 4 a 5.6, 4 en 18 milímetros y f5 en 55 milímetros, la cual es la apertura máxima, que es la apertura más luminosa del diafragma, y hasta f25, que viene siendo la apertura más cerrada. Obviamente, como ustedes se imaginarán, en f22 entra mucha menos luz. Y en f4, f5 hay lentes bastante luminosos que pueden ser f1.8, f1.4, f2, f2.8. El diafragma se abre completamente, entonces entra muchísima luz. Pero bueno, ¿qué efecto nos causa o qué efecto nos da la apertura del diafragma? Muy sencillo, el efecto bokeh o el desenfoque de fondos. Es prácticamente el enfoque de primer plano, segundo plano, etcétera, etcétera, dependiendo del número F. Mientras más grande o más abierto esté el diafragma, más pequeño va a enfocar. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder tener un primer plano enfocado y todo lo demás desenfocado. Hay lentes que, por ejemplo, en f1.8 solamente te enfocan cuestión de centímetros. Por eso mismo, para fotografía de retrato, para fotografía de paisaje, para fotografía de bodegón, se utilizan aperturas de f11 hacia arriba, porque lo que quieres es tener todo enfocado, no solamente tu primer plano. Entonces, por ejemplo, si tenemos a partir de f11 para enfocar todo, que va reduciéndose el enfoque dependiendo del número F, mientras vayamos cerrando el diafragma, se va a ir ampliando el enfoque que tenemos en nuestro plano, de tal forma que hasta llegar a f25 vamos a tener todo, absolutamente todo enfocado, o la mayor parte de la escena. También va a depender mucho de la distancia en la que estemos del objetivo y demás. Mientras más lejos estén los objetivos en un f22, va a estar más enfocado todo el plano. Pero bueno, entonces, a partir de f11, f16, 22, 25, todo se va a enfocar, pero vamos a perder luz, vamos a perder exposición y vamos a tener que compensar la luz con los otros dos factores. En este caso viene siendo velocidad de obturación y sensibilidad ISO. Prácticamente eso va a ser siempre. Y ahora vamos con la sensibilidad ISO. La sensibilidad ISO prácticamente es la cantidad de luz que va a percibir nuestro sensor. Esto antes en fotografía analógica se hacía con los papeles. Entonces tú tenías papeles más brillantes o más luminosos, papeles menos luminosos, y se pasó esta configuración. En vez de llevarlo a un papel, lo hicieron digitalmente. Entonces la sensibilidad ISO va a hacer que a valores de ISO más bajos va a entrar mucho menos luz, pero la foto va a ser mucho más nítida. Por eso mismo, para fotografía de estudio, para fotografía de modas, para fotografía, pues la mayor parte de la fotografía se recomienda manejar sensibilidades de ISO desde 100 hasta a lo mejor 800. Depende mucho la cámara que tengan, ya que cámaras de entrada, cámaras baratas, cámaras muy viejitas, puede ser que la sensibilidad ISO la tenga bastante reducida, y a partir de ISO 1600, 3200 ya se note el efecto que no queremos que nos dé la sensibilidad ISO, que en este caso es grano en la escena. Se nos van a ver muchos puntitos en las partes sombreadas y en las partes luminosas de la escena. Eso quiere decir que tenemos ruido en nuestra imagen, por lo cual, si no queremos tener ruido, vamos a tener que compensar la luz con los otros dos factores. ¿Qué va a pasar cuando ya no podamos compensar la exposición con ninguno de estos tres factores? Ya sea que tú quieras capturar, por ejemplo, movimiento, estás sacando fotos a aves, pero también quieres solamente enfocar ese objetivo, por lo cual tienes apertura luminosa, un f4 con una velocidad de obturación de 1 sobre 2500, tal vez, porque son un colibrí y quieres capturar el aleteo del colibrí, pero aún así te está quedando oscura la escena. Ya tienes tu ISO
bastante arriba, a lo mejor lo tienes en 1600, en 3200, y si lo subes a 6400 te genera mucho ruido. En estos casos lo que vas a tener que hacer es iluminar tu escena. Vas a tener que compensar la luz con una fuente de iluminación extra para que la cámara pueda hacer bien su trabajo. Ya que esté bien iluminado, a lo mejor vas a poder resolver la configuración bajando un poco el ISO para que no te genere ruido y compensar la luz que te hace falta. Siempre vas a poder compensar la luz de alguna manera con estas tres configuraciones, pero no siempre la cámara va a poder resolver escenas poco iluminadas. Depende mucho de lo que tú quieras hacer para obtener el mejor resultado, pero si quieres tener una iluminación óptima va a depender de las tres, y también va a depender de la cantidad de luz que tengas en la escena. Entonces la cámara como tal no puede hacer milagros, pero la exposición va a depender de estos tres factores, y obviamente cada uno de estos tres factores te va a dar otros efectos en tu toma. Recordemos entonces, para hacer un resumen: velocidad de obturación a velocidades más lentas va a entrar mucho más luz, pero va a captar mucho movimiento. Este tipo de obturaciones se maneja para fotografía nocturna de paisaje, para captar movimiento de estelas, para hacer el efecto seda en el agua, como los ejemplos que les di. Y velocidades de obturación mucho más rápidas, a partir de 1/250, 500, 1000, 2500, 4000, 16000, etc. Es para congelar movimiento. Congelas absolutamente todo el movimiento, pero van a ser velocidades de obturación mucho más oscuras, entra mucho menos luz y tenemos que compensar con la sensibilidad ISO y con la apertura del diafragma. Ahora, apertura del diafragma: aperturas muy abiertas como f1.4, f1.8, f4, f5, f6, entra mucha luz y el desenfoque es más marcado, solamente nos va a enfocar nuestro primer plano o lo que nosotros estemos enfocando, y todo lo demás va a tener cierto desenfoque, no se va a enfocar todo completo. Por ejemplo, para fotografía de retrato, donde solamente es una sola persona, pueden ocuparse a partir de f2, yo recomiendo, porque generalmente en 1.8 o 1.4, si tú enfocas la nariz, por ejemplo, se enfoca mal y ya te van a quedar los ojos, las orejas desenfocadas. Entonces tienes que tener mucho cuidado con las Fs muy abiertas, porque puedes enfocar mal. A partir de F11, F16, 22, 25, etcétera, 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 son aperturas de diafragma muy cerrada, por lo cual va a quedar todo enfocado, o la mayor parte de la escena enfocada, pero va a entrar muy poca luz. Entonces tenemos que compensar esta poca luz con la sensibilidad ISO y con la velocidad de obturación. Por lo cual, generalmente en paisajes, para que todo el paisaje quede enfocado, vamos a utilizar aperturas a partir de f11, pero tenemos que compensar con la velocidad de obturación. Y puede ser que si no estamos en luz de día, no estamos en un atardecer, tengamos que compensar también con la sensibilidad ISO. Y ahora, por último, sensibilidad ISO, toda la luz que capta nuestro sensor, por lo cual la sensibilidad ISO a cantidades o números muy grandes, a partir de 1600, 3200, 6400 y demás, nos va a generar grano. Pero podemos compensar de nueva cuenta, bajar a lo mejor ISO 800 y subir velocidad de obturación, o subir o bajar o abrir o cerrar el diafragma. Entonces, con esto vamos a poder tener una exposición adecuada para darle el efecto que queramos a nuestra fotografía. Ahora, como término final, ¿cómo podemos definir la exposición, o cómo podemos definir estos clics que le damos al ISO, al diafragma, al obturador? Se llaman pasos, y cada paso hacia atrás o hacia adelante de cualquiera de estos valores nos va a dar la misma cantidad de luz, por lo cual si tenemos el obturador fijo, la velocidad de obturación fijo, y queremos ganar luz, le podemos dar un paso hacia el diafragma o un paso hacia el ISO para poder ganar luz. Lo mismo para oscurecer la imagen en dado caso de que esté sobreexpuesta.
vamos a dar un paso hacia atrás a cualquiera de estos, o por ejemplo 2 pasos al ISO o 2 pasos a la velocidad de obturación para llegar a la misma cantidad de luz. Entonces prácticamente van conectados los tres y los tres dan la misma cantidad de luz cada paso hacia arriba o cada paso hacia abajo. Espero les haya gustado este video, chicos. Este fue un videito rápido, una clase digamos un poquito medio rápida para que puedan ustedes aprender, conocer y que sepan bien cómo funciona la velocidad ISO, cómo funciona la sensibilidad ISO, cómo funciona la velocidad de obturación y cómo funciona la apertura del diafragma o el número F, que conforman o son parte del triángulo de la exposición. Espero les haya gustado este video. Ya saben, síganme en Instagram, la cuenta es prácticamente número F, está aquí en los comentarios. También suscríbanse, déjenme un like y vamos a seguir con las clases posteriores para que aprendan a usar todos los menús de sus cámaras, para que puedan configurar este triángulo de la exposición de la mejor manera y empiecen a sacar fotografías increíbles con sus equipos. Nos vemos en los próximos videos, cuídense mucho y hasta la próxima.